Historia 1. La cripta que lloraba sangre. Lo que vi esa madrugada en la cripta cambió para siempre mi comprensión sobre el descanso eterno. Soy el padre Alejandro Ruiz y durante 35 años he servido en la Catedral de León, esa magnífica construcción gótica que se alza como un centinela de piedra sobre nuestra antigua ciudad castellana. He presenciado nacimientos, bodas, funerales. He consolado a viudas y he bendecido a recién nacidos. Creía conocer todos los rincones de mi catedral, cada columna, cada capilla lateral, cada escalón desgastado por siglos de peregrinaje. Pero nunca, en todos esos años de ministerio, había descendido a la cripta subterránea durante las horas más oscuras de la madrugada. Era noviembre de 1987 y el frío leonés se filtraba por las piedras milenarias como dedos helados que buscaran refugio entre los muros sagrados. Acababa de cumplir 58 años y mis articulaciones ya comenzaban a protestar contra las largas vigilias nocturnas que había adoptado como costumbre desde la muerte de mi madre, apenas 2 meses antes. El insomnio se había convertido en mi compañero más fiel, y las oraciones de madrugada en mi único consuelo. Esa noche en particular, cerca de las 2 de la madrugada, decidí descender por primera vez a la cripta del siglo XIII que yacía en las entrañas de la catedral, un lugar donde los obispos medievales reposaban en sarcófagos de piedra tallada, custodiados por el silencio de 8 siglos. La escalera de caracol se sumergía en la oscuridad como una garganta de piedra que se tragara la luz de mi linterna. El aire se volvía más denso con cada escalón que descendía, cargado de esa humedad particular que solo se encuentra en los lugares donde la muerte ha establecido su morada permanente. El olor era una mezcla peculiar, incienso rancio que había impregnado las piedras durante décadas, mezclado con ese aroma a tierra húmeda y algo más, algo metálico que no supe identificar hasta más tarde. Mis pasos resonaban contra las paredes curvas, creando ecos que parecían multiplicarse en susurros fantasmales. Al llegar al fondo, la cripta se extendía ante mí como una catedral en miniatura, con arcos románicos que sostenían una bóveda baja y amenazante. 5 sarcófagos de piedra se alineaban en el centro, cada uno coronado por la efigie yacente de un obispo medieval, sus rostros de mármol desgastados por el tiempo, pero aún reconocibles en sus expresiones de paz eterna. Las paredes estaban desnudas, excepto por un crucifijo de hierro forjado del siglo XIV que colgaba en el muro oriental, sus brazos extendidos como si bendijeran eternamente a los difuntos. La única fuente de luz era mi linterna, cuyo haz amarillento creaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia entre los pilares de piedra. Coloqué mi linterna sobre el sarcófago central y me arrodillé para orar, como era mi costumbre. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de mis ropas, pero lo ignoré, concentrándome en las oraciones por el descanso eterno de las almas que reposaban en aquel lugar sagrado. Fue durante la 3ª decena del rosario cuando escuché el primer goteo, un sonido suave, casi imperceptible, como una lágrima cayendo sobre mármol. Al principio pensé que se trataba de condensación natural, común en los sótanos antiguos durante los meses húmedos del otoño leonés. Pero cuando levanté la vista, lo que vi me heló la sangre en las venas. Del muro norte, justo por encima del sarcófago del obispo Rodrigo Álvarez, fallecido en 1234, goteaba un líquido rojizo que se deslizaba lentamente por la piedra tallada como lágrimas de sangre. Las gotas caían con una regularidad hipnótica, cada una produciendo un eco suave que resonaba en el silencio sepulcral de la cripta. Me acerqué con la linterna temblorosa en mis manos, y el haz de luz reveló que el líquido
no era simple condensación teñida por el óxido de las piedras antiguas. Era viscoso, de un rojo intenso que brillaba húmedo bajo la luz y despedía un olor férreo inconfundible. Mi primera reacción fue racional, como corresponde a un hombre de fe, pero también de razón. Busqué grietas en el techo, tuberías rotas, cualquier explicación lógica para aquel fenómeno. Pero la cripta había sido construida en el siglo XIII, mucho antes de cualquier instalación moderna, y el techo abovedado no mostraba fisuras visibles. El goteo continuaba, constante e inexplicable, mientras un frío más intenso que el ambiente comenzaba a emanar de las paredes, como si la propia piedra exhalara el aliento helado de la muerte. Fue entonces cuando escuché el primer lamento, un gemido largo y profundo que parecía surgir no del aire, sino de la propia piedra de los sarcófagos. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna rendija oculta, pero el sonido tenía una calidad humana, una angustia que reconocí inmediatamente como el dolor de un alma en pena. El gemido se prolongó durante varios segundos antes de desvanecerse en un suspiro que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Durante los siguientes minutos, que se me antojaron horas, presencié cómo las manchas rojizas se extendían por más sectores de las paredes. Primero fue el muro occidental, luego el meridional, hasta que toda la cripta comenzó a llorar aquel líquido que mi experiencia me decía que era sangre, aunque mi razón se negara a aceptarlo. El crucifijo de hierro forjado, que durante siglos había mantenido su color metálico natural, comenzó a oscurecerse progresivamente, como si una sombra invisible lo estuviera cubriendo desde los brazos hacia el centro. Los lamentos se intensificaron, convirtiéndose en un coro fantasmal que parecía emerger directamente del interior de los sarcófagos medievales. Eran voces masculinas, graves y solemnes, que murmuraban en latín arcaico palabras que no pude descifrar completamente, pero que sonaban como súplicas, o más inquietante aún, como advertencias. El aire se volvió tan frío que mi aliento comenzó a formar nubes de vapor, y las gotas de sangre que caían de las paredes se congelaban al tocar el suelo, creando pequeños charcos rojizos que brillaban como rubíes bajo la luz de mi linterna. Intenté salir de la cripta, pero mis piernas se negaban a obedecerme. No era miedo lo que me paralizaba, sino una compulsión extraña, como si una fuerza invisible me obligara a permanecer allí, a ser testigo de lo que estaba ocurriendo. Las efigies de mármol de los obispos, que hasta entonces habían mantenido sus expresiones serenas de descanso eterno, parecían haber cambiado sutilmente. Sus rostros, antes plácidos, mostraban ahora un rictus de angustia, como si las almas que representaban estuvieran experimentando un tormento indescriptible. El crucifijo continuaba oscureciéndose, y cuando la sombra alcanzó el rostro del Cristo de hierro, los lamentos cesaron abruptamente, sumiendo la cripta en un silencio tan absoluto que el latido de mi corazón resonaba como tambores de guerra en mis oídos. Fue en ese momento de silencio mortal cuando escuché mi nombre. Alejandro, susurró una voz que reconocí inmediatamente como la del obispo Martín de León, mi predecesor, fallecido 10 años antes en esta misma catedral. Alejandro, no deberías estar aquí. La voz venía del sarcófago central, aquel sobre el cual había colocado mi linterna. Me acerqué con pasos vacilantes, y al iluminar la efigie, vi que los labios de mármol del obispo medieval se movían ligeramente, como si estuviera murmurando oraciones en sueños. Los muertos no descansan cuando los vivos perturban su paz, continuó la voz del obispo Martín, ahora más clara, más presente. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido, Alejandro.
Cosas que han permanecido enterradas durante siglos por una razón. Las paredes sangrantes comenzaron a emitir un vapor rojizo que se elevaba hacia la bóveda como incienso maldito. El olor metálico se intensificó hasta resultar asfixiante, mezclándose con un aroma a azufre que me quemaba la garganta y me dificultaba la respiración. El crucifijo, ahora completamente negro, comenzó a irradiar un frío tan intenso que el vapor de mi aliento se congelaba inmediatamente, cayendo al suelo como pequeños cristales de hielo. «Vete ahora», continuó la voz, «antes de que veas lo que no debe ser visto». Pero mis pies permanecían clavados al suelo de piedra, como si raíces invisibles me mantuvieran anclado a aquel lugar de horror. Las efigies de los 5 obispos comenzaron a incorporarse lentamente en sus sarcófagos, sus rostros de mármol cobrando una expresión de advertencia y dolor. Sus ojos, que antes eran simples huecos tallados en la piedra, ahora brillaban con una luz rojiza que se reflejaba en las paredes sangrantes. El clímax de aquella pesadilla llegó cuando las 5 figuras de mármol se pusieron completamente en pie dentro de sus sarcófagos, señalándome con dedos acusadores, mientras sus bocas se abrían en gritos silenciosos de advertencia. El crucifijo negro comenzó a girar lentamente sobre sí mismo, creando un zumbido grave que vibraba en mis huesos. Las paredes no solo lloraban sangre ahora, sino que también comenzaron a resumar una sustancia negra y viscosa que se deslizaba hacia el suelo como aceite maldito. Fue entonces cuando encontré la fuerza para moverme. Subí las escaleras de caracol, tropezando en cada escalón, con los lamentos espectrales persiguiéndome como perros infernales, mientras las risas de ultratumba de los 5 obispos resonaban en las paredes curvas de la escalera. No dejé de correr hasta llegar al altar mayor, donde me desplomé jadeante, empapado en sudor frío a pesar del clima helado de noviembre. Al día siguiente, durante la misa matutina, no pude evitar mencionar el incidente al monseñor Vicente Morales, investigador eclesiástico de la diócesis, quien había llegado a León para supervisar la restauración de algunos retablos barrocos. Su expresión cambió inmediatamente cuando le describí los eventos de la madrugada. «Padre Ruiz», me dijo con gravedad, «esa cripta fue sellada en 1453 por orden del obispo Fernando de Antequera. Los registros diocesanos mencionan eventos perturbadores relacionados con rituales heréticos que se celebraron allí durante la época de las persecuciones inquisitoriales. Durante las siguientes noches, Monseñor Morales y yo descendimos juntos a la cripta, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, horario en que los fenómenos parecían manifestarse con mayor intensidad. Lo que presenciamos durante esas vigilias confirmaría mis peores temores. Las paredes continuaban sangrando cada noche, el crucifijo se oscurecía progresivamente hasta volverse completamente negro, y los lamentos de los obispos medievales se intensificaban hasta convertirse en súplicas desesperadas en latín arcaico. Pero lo más perturbador era la progresiva transformación de las efigies. Cada noche, los rostros de mármol mostraban más angustia, más dolor, como si las almas de aquellos santos varones estuvieran siendo atormentadas por alguna fuerza maligna que había permanecido dormida durante siglos en las entrañas de la catedral. Monseñor Morales documentó todo meticulosamente, tomando fotografías que revelaron manchas de sangre real en las paredes, así como cambios evidentes en las expresiones de las efigies que no podían explicarse por erosión natural o trucos de luz. La última noche que pasamos en la cripta, el 15 de noviembre de 1987, presenciamos algo que aún me despierta en medio de la noche con el corazón desbocado.
Las 5 efigies no solo se incorporaron en sus sarcófagos, sino que comenzaron a caminar por la cripta, sus pasos de mármol resonando como tambores fúnebres contra el suelo de piedra. Se dirigieron hacia el crucifijo negro y se postraron ante él, no en adoración, sino en lo que parecía una súplica desesperada por liberación. Fue entonces cuando comprendimos la terrible verdad. Aquellos obispos medievales no estaban descansando en paz. Algo los mantenía atados a este mundo, algo relacionado con los rituales heréticos que habían tenido lugar en la cripta 5 siglos antes. Sus almas estaban siendo atormentadas noche tras noche, obligadas a revivir algún horror ancestral que había corrompido la santidad de aquel lugar sagrado. Monseñor Morales decidió que la cripta debía ser sellada definitivamente y consagrada nuevamente con rituales de purificación que se extendieron durante 3 días y 3 noches. Trajeron agua bendita de Roma, reliquias de santos mártires, y celebraron misas continuas para liberar las almas atormentadas de aquellos obispos medievales. Durante el tercer día de exorcismo, las paredes dejaron de sangrar, el crucifijo recuperó su color metálico original y los lamentos cesaron por completo. Pero el silencio que siguió no fue el silencio de la paz, sino el silencio de algo que simplemente había decidido ocultarse más profundamente. La cripta fue sellada con una losa de mármol bendito y se colocaron cruces de hierro en todas las entradas que conducían a ella. Los registros oficiales de la diócesis catalogaron el incidente como fenómenos de condensación inusual debido a cambios de temperatura. Pero Monseñor Morales y yo sabíamos la verdad. Han pasado 38 años desde aquellos terribles días de noviembre, y mi cabello se ha vuelto completamente blanco. He servido fielmente en esta catedral hasta mi jubilación. He celebrado miles de misas. He consolado a innumerables feligreses. He presidido bodas y funerales. Pero cada vez que camino por los pasillos de la catedral durante las horas nocturnas, puedo escuchar un eco lejano que parece emerger de las entrañas de la tierra, como si algo que debería estar muerto siguiera susurrando en las profundidades. Los nuevos sacerdotes que han llegado a la catedral me han preguntado en ocasiones por qué evito ciertas áreas del edificio durante las horas nocturnas, por qué insisto en que las misas de medianoche se celebren en el altar mayor y nunca en las capillas laterales que están más cerca de las escaleras que conducían a la cripta sellada. Les digo que son supersticiones de un viejo, manías de quien ha pasado demasiados años entre estas piedras antiguas. Pero la verdad es más inquietante. Aún hoy, 38 años después, evito descender a esa cripta cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, porque sé que hay cosas que es mejor dejar selladas en la oscuridad, y almas que, a pesar de todos nuestros rezos y exorcismos, siguen llorando lágrimas de sangre en el silencio eterno de las piedras medievales. Historia 2. El exorcista de Guadalajara. En 40 años de ministerio, nunca había presenciado que una posesa conociera detalles tan íntimos de mi pasado que ni siquiera mi confesor sabía. Soy el padre Miguel Santos, y durante 2 décadas he servido como exorcista oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara, en el estado de Jalisco. He enfrentado casos de posesión diabólica, he liberado almas atormentadas y he visto manifestaciones del mal que pondrían a prueba la fe del creyente más devoto. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurrió durante la Cuaresma de 1974 en la sacristía de la iglesia de San Francisco, cuando una muchacha de 17 años me obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre los límites entre este mundo y el infierno. Era marzo de 1974
y Guadalajara se encontraba envuelta en esa atmósfera solemne y penitencial que caracteriza los días previos a la Semana Santa. Yo tenía 45 años entonces, la edad suficiente para haber acumulado experiencia en el ministerio del exorcismo, pero aún joven para no sentir el peso de cada batalla espiritual que libraba contra las fuerzas de las tinieblas. La iglesia de San Francisco, con sus muros coloniales de cantera rosa y sus retablos barrocos dorados, había sido mi refugio durante los últimos 10 años, el lugar donde había establecido mi oficina y donde recibía a las familias desesperadas que llegaban buscando liberación para sus seres queridos. Esa noche del 15 de marzo, cerca de las 11:30, estaba organizando los elementos necesarios para un exorcismo que se celebraría al día siguiente. Agua bendita traída directamente de Lourdes, un crucifijo de plata que había pertenecido a San Juan de los Lagos, aceite santo consagrado por el mismísimo arzobispo y mi rosario benedictino de cuentas negras que había sido mi compañero en más de 50 casos de posesión. La sacristía olía a cera de velas votivas y a ese incienso denso que se usa durante las ceremonias de liberación, mezclado con el aroma de las flores marchitas que decoraban el altar principal y que llegaba hasta mi oficina a través de la puerta entreabierta. Fue entonces cuando escuché los pasos, no los pasos normales de alguien que camina por el templo, sino un arrastrar de pies que resonaba contra las losas de piedra con una cadencia extraña, como si quien caminara tuviera dificultades para mantener el equilibrio. Al principio pensé que se trataba de algún feligrés que había quedado encerrado accidentalmente después de la última misa vespertina, algo que ocurría ocasionalmente en nuestra parroquia. Pero cuando me asomé por la puerta de la sacristía, lo que vi me heló la sangre. Una muchacha joven, de cabello negro largo que le caía sobre los hombros como una cortina, caminaba por el pasillo central de la nave principal con pasos vacilantes. Vestía un sencillo vestido blanco que brillaba fantasmalmente bajo la luz tenue de las velas del altar, y sus pies descalzos se arrastraban contra el suelo de piedra, produciendo ese sonido inquietante que había llamado mi atención. Lo más perturbador era que caminaba con los ojos cerrados, como si estuviera sonámbula, pero su rostro mostraba una expresión de sufrimiento tan intensa que me partió el corazón. «Disculpe, señorita», le dije acercándome cautelosamente. «La iglesia está cerrada. ¿Se encuentra usted bien?» Ella se detuvo inmediatamente al escuchar mi voz, pero no abrió los ojos. En cambio, su cabeza se giró hacia mí con un movimiento tan antinatural que los músculos de su cuello parecían estar realizando un esfuerzo sobrehumano. Cuando finalmente abrió los ojos, lo que vi me obligó a retroceder varios pasos. Sus pupilas estaban completamente dilatadas, tan negras que parecían 2 pozos de tinta, y alrededor de sus iris verdes había pequeñas venas rojas que pulsaban como si tuviera fiebre muy alta. «Padre Miguel Santos», dijo con una voz que no correspondía a una muchacha de su edad. Era una voz grave, ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Nacido en Zapopan el 12 de octubre de 1928, hijo de María Guadalupe Santos y de José Miguel Santos, que en paz descanse. Ordenado sacerdote el 15 de junio de 1952 en la Catedral Metropolitana por el arzobispo José Garibi Rivera. La precisión de sus datos me dejó sin palabras, pero lo que siguió me convenció de que me encontraba frente a un caso de posesión diabólica auténtica. «Tienes una cicatriz en forma de cruz en el pecho izquierdo», continuó la muchacha con esa voz que no era suya. «Te la hiciste cuando tenías 8 años al caerte de la bicicleta que te regaló tu padrino Esteban. Nunca se lo contaste a tu madre porque tenías miedo de que te quitara la bicicleta.
Era cierto. Todo lo que estaba diciendo era absolutamente cierto. Y no había forma humana de que aquella joven pudiera conocer esos detalles de mi infancia. La temperatura en el interior de la iglesia comenzó a descender drásticamente. Mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire, y pude sentir cómo el frío se filtraba a través de mis vestiduras sacerdotales hasta calarme los huesos. Las velas del altar principal comenzaron a parpadear de manera irregular, como si una corriente de aire invisible las estuviera agitando, y el aroma del incienso fue reemplazado gradualmente por un olor pútrido, como a carne en descomposición mezclada con azufre. «¿Cómo se llama usted, hija mía?», le pregunté, tratando de mantener la calma que mis años de experiencia me habían enseñado a conservar en estos casos. Ella sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Sus labios se curvaron hacia arriba de manera exagerada, mostrando dientes que parecían más afilados de lo normal, y sus encías sangraban ligeramente, tiñendo su sonrisa de un rojo siniestro. «Me llamo Esperanza», respondió. «Esperanza Morales, de 17 años, hija de don Ramón Morales y de doña Carmen Jiménez. Vivo en la colonia americana, en la calle López Cotilla, número 847. Entonces su expresión cambió completamente, y por un momento vi a la verdadera muchacha que habitaba en aquel cuerpo. Sus ojos recuperaron su color natural, las pupilas se contrajeron, y me miró con una expresión de terror absoluto. «Padre, ayúdeme», suplicó con su voz normal. «No puedo controlar lo que hago. Hay algo dentro de mí que me obliga a decir cosas terribles, a hacer cosas que jamás haría». Pero la lucidez duró apenas unos segundos. Sus ojos volvieron a volverse negros. La sonrisa siniestra regresó a sus labios, y esa voz grave y antinatural tomó nuevamente el control. «No podrás salvarla, Miguel», gruñó. «Ella es nuestra ahora. La hemos estado preparando durante meses, susurrándole al oído mientras dormía, llenando sus sueños de visiones blasfemas, corrompiendo su alma poco a poco hasta que aceptara voluntariamente nuestra presencia». Las velas del altar se apagaron todas simultáneamente, sumiendo la iglesia en una oscuridad casi total. Solo la luna llena que se filtraba a través de los vitrales proporcionaba algo de luz, creando sombras multicolores que danzaban sobre las paredes coloniales como figuras demoníacas. El frío se intensificó hasta resultar casi insoportable, y comencé a escuchar susurros que parecían venir de todas las direcciones. Voces masculinas y femeninas que murmuraban en latín arcaico, palabras que reconocí como blasfemias contra la Santísima Trinidad. Corrí hacia la sacristía para tomar mi maletín de exorcismo, pero cuando regresé, Esperanza ya no estaba en el pasillo central. La encontré en el presbiterio, arrodillada frente al altar, pero no en posición de oración. Estaba arrodillada de espaldas al altar, con los brazos extendidos en forma de cruz invertida, y susurraba el Padre Nuestro al revés, palabra por palabra, desde Amén hasta Padre. Su cabello se agitaba como si estuviera bajo el agua, moviéndose con una gracia sobrenatural que desafiaba las leyes de la física. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comencé el ritual de exorcismo, haciendo la señal de la cruz con mi crucifijo de plata. La reacción fue inmediata y violenta. Esperanza se puso de pie de un salto, girando en el aire como si fuera una bailarina, pero su cabeza permanecía fija mirándome mientras su cuerpo rotaba. Cuando sus pies tocaron el suelo nuevamente, caminó hacia mí con pasos que no producían sonido alguno, como si flotara a pocos centímetros del piso. «Tus oraciones no tienen poder aquí, Miguel», siseó. «Esta es nuestra casa ahora.
¿No sientes cómo el aire mismo rechaza tu presencia? Era cierto. El ambiente de la iglesia había cambiado completamente. El lugar que durante años había sido mi refugio espiritual, ahora emanaba una sensación de maldad tan intensa que me costaba trabajo respirar. Era como si el aire mismo estuviera impregnado de odio y desesperación. Durante las siguientes 3 horas, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, libré la batalla espiritual más intensa de mi carrera como exorcista. Esperanza manifestaba no una, sino múltiples personalidades demoníacas, cada una con su propia voz, su propio idioma y su propia forma de blasfemar. Algunas hablaban en latín, otras en lo que parecía arameo antiguo, y una en particular se comunicaba en un dialecto que nunca pude identificar, pero que sonaba como si las palabras fueran pronunciadas al revés. El rosario benedictino, que había sido mi compañero fiel durante tantos años, comenzó a romperse cuenta por cuenta durante la oración de liberación. Cada vez que recitaba una Ave María, una de las cuentas negras estallaba como si fuera un globo, produciendo un sonido seco que resonaba por toda la iglesia. Cuando llegué al misterio de la crucifixión, el crucifijo de plata que colgaba del rosario comenzó a calentarse en mis manos, hasta volverse al rojo vivo, obligándome a soltarlo para no quemarme. Fue entonces cuando llegó el obispo Fernando Castillo, a quien había llamado por teléfono al inicio del exorcismo. Lo encontré en el atrio de la iglesia, donde me esperaba con 2 sacerdotes más y un maletín que contenía reliquias sagradas traídas especialmente desde la Basílica de Guadalupe. «Padre Santos», me dijo al verme, «he celebrado una misa de medianoche en catedral para pedir protección divina durante este exorcismo. Tenemos autorización episcopal para usar todos los recursos necesarios para liberar a esta muchacha». Regresamos juntos al interior de la iglesia, donde encontramos a Esperanza suspendida en el aire a 3 metros de altura, flotando horizontalmente sobre el altar principal, con los brazos extendidos en una parodia blasfema de la crucifixión. Su vestido blanco había cambiado de color, volviéndose de un rojo sangre que parecía emanar desde su interior, y de su boca brotaba un líquido negro y viscoso que caía sobre el altar como aceite maldito. «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te manifiestes», gritó el obispo Castillo con voz autoritaria. La respuesta fue inmediata y aterradora. Esperanza descendió lentamente hasta quedar de pie sobre el altar, pero su rostro había cambiado completamente. Sus facciones se habían distorsionado hasta resultar irreconocibles. Su piel había adquirido un color grisáceo como el de un cadáver, y sus ojos brillaban con una luz rojiza que parecía venir de las profundidades del infierno. «Somos legión», habló con una voz que parecía provenir de múltiples gargantas simultáneamente. «Somos los guardianes de los 7 círculos, los señores de las tinieblas eternas. Esta muchacha nos pertenece desde antes de su nacimiento. Su alma fue prometida a nuestro Señor por su bisabuelo, quien selló el pacto con sangre de su propia familia». El exorcismo se extendió hasta las primeras luces del amanecer. Utilizamos agua bendita traída desde Lourdes, aceite santo de Tierra Santa, fragmentos de la túnica de San Juan de los Lagos y oraciones de liberación que databan del siglo XIII. Durante todo ese tiempo, Esperanza manifestó fenómenos que desafiaban cualquier explicación racional: levitación, conocimiento de idiomas antiguos, predicción de eventos futuros con precisión milimétrica y una fuerza física sobrehumana que le permitía romper las cadenas benditas con las que tratamos de sujetarla al altar. Pero lo más perturbador era su conocimiento íntimo de nuestras vidas. No solo sabía detalles de mi infancia, sino también los secretos más profundos del obispo Castillo,
y de los otros 2 sacerdotes que habían venido a ayudar. Les recordaba pecados que habían confesado en secreto, les describía tentaciones que habían superado y les revelaba dudas de fe que jamás habían compartido con nadie. Era como si las fuerzas demoníacas que la poseían tuvieran acceso a un archivo celestial de todas nuestras debilidades y fracasos. El momento culminante llegó cuando el sol comenzó a salir por las montañas que rodean Guadalajara. Los rayos dorados penetraron a través de los vitrales coloniales, iluminando el interior de la iglesia con una luz sagrada que parecía quemar la presencia maligna que había tomado posesión del lugar. Esperanza emitió un grito que no era humano, un aullido que parecía provenir de las profundidades de la tierra, y se desplomó sobre el altar como si todas las fuerzas la hubieran abandonado simultáneamente. Corrimos hacia ella temiendo lo peor, pero cuando la examinamos, descubrimos que respiraba normalmente. Sus ojos habían recuperado su color verde natural, su piel había vuelto a su tonalidad rosada normal, y su expresión mostraba la paz de quien acaba de despertar de una pesadilla. «Padre», murmuró con su voz dulce de muchacha de 17 años, «¿qué me pasó? ¿Por qué estoy aquí?» Durante los días siguientes, Esperanza se recuperó completamente. No recordaba nada de lo ocurrido durante los meses de posesión, y cuando le contamos los detalles de su liberación, nos miró con una mezcla de horror e incredulidad. Su familia, que había vivido meses de angustia viendo cómo su hija se transformaba gradualmente en algo que no reconocían, lloró de alegría al tenerla de vuelta. Parecía que el exorcismo había sido completamente exitoso, pero 3 semanas después, el 8 de abril de 1974, recibí una llamada telefónica que me despertó a las 3 de la madrugada. Era la madre de Esperanza, doña Carmen, quien lloraba desconsoladamente al teléfono. «Padre Santos», sollozaba, «mi hija ha desaparecido. Anoche se fue a dormir normalmente, pero cuando fui a despertarla esta mañana, no estaba en su cama. Su ventana estaba abierta y en su almohada encontramos esto». Y me describió una mancha de sangre en forma de cruz invertida, aún húmeda, como si acabara de ser dibujada. Nunca más volvimos a saber de Esperanza Morales. La policía investigó su desaparición durante meses, pero no encontraron pistas que explicaran qué había ocurrido con ella. Su habitación no mostraba signos de lucha, no había huellas en el jardín bajo su ventana, y ningún vecino había escuchado ruidos extraños durante la noche. Era como si hubiera simplemente desaparecido en el aire, llevándose consigo todos los secretos que las fuerzas demoníacas habían revelado durante el exorcismo. El obispo Castillo ordenó que el caso fuera clasificado como información reservada de la arquidiócesis, y los registros oficiales solo mencionan tratamiento espiritual exitoso para una joven con trastornos de personalidad. Pero yo conservo mis notas privadas de aquel exorcismo, escritas con mi propia letra temblorosa durante las horas más intensas de la batalla espiritual. Cada tanto las releo, tratando de encontrar pistas que me ayuden a entender qué fue lo que realmente ocurrió en la sacristía de San Francisco durante aquella Cuaresma. Han pasado 51 años desde entonces, y mi cabello se ha vuelto completamente blanco. He oficiado cientos de exorcismos más. He liberado docenas de almas atormentadas y he visto manifestaciones del mal que confirman día tras día la realidad de la lucha entre el bien y el mal, que se libra en dimensiones que escapan a la comprensión humana. Pero ningún caso ha sido tan perturbador como el de Esperanza Morales, porque ningún otro me ha dejado con la certeza de que las fuerzas de las tinieblas conocen nuestros secretos más íntimos mejor que nosotros mismos. Cada vez que realizo un exorcismo,
Cada vez que me enfrento a una nueva manifestación demoníaca, recuerdo las palabras que aquella muchacha me dirigió durante su posesión. Tus oraciones no tienen poder aquí, Miguel, y aunque mi fe en el poder liberador de Cristo permanece inquebrantable, no puedo evitar preguntarme si hay almas que están tan profundamente marcadas por el mal que ni siquiera el exorcismo más intenso puede liberarlas completamente. La última vez que vi a aquella muchacha, sus ojos ya no eran humanos, y sus palabras siguen resonando en mis pesadillas. Nos volveremos a encontrar, Miguel, cuando seas tú quien necesite liberación. Historia 3. La procesión fantasma de Sevilla. Lo que presencié esa Semana Santa desafió todo lo que creía saber sobre la muerte y la redención. Soy José Luis Fernández, hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Gran Poder desde hace 25 años, y durante todo ese tiempo he vivido cada Jueves Santo como si fuera el último de mi vida. La devoción sevillana corre por mis venas como la sangre misma, heredada de mi padre y de mi abuelo, ambos nazarenos que dieron su vida al servicio de nuestro Señor crucificado. Pero después de lo que vi en abril de 1992, en las horas más silenciosas de la madrugada de Viernes Santo, jamás he vuelto a experimentar la Semana Santa con la misma inocencia. Tenía 52 años entonces, la edad perfecta para combinar la experiencia acumulada durante décadas de devoción con la fuerza física necesaria para soportar las largas horas de vigilia que requiere ser hermano mayor durante los días más intensos del calendario cofrade sevillano. La Basílica del Gran Poder, esa joya barroca enclavada en el corazón del barrio de San Lorenzo, había sido mi segundo hogar desde la infancia. Conocía cada retablo, cada capilla lateral, cada rincón donde se guardaban los enseres procesionales, cada recoveco donde se almacenaban las velas de cera pura que alumbraban el paso durante la estación de penitencia. Era la noche del Jueves Santo de 1992 y acababa de terminar la última reunión preparatoria con los capataces de costaleros y los responsables de la cera antes de la salida procesional del día siguiente. El templo estaba sumido en esa quietud especial que solo se encuentra en las iglesias durante las altas horas de la madrugada, cuando el silencio se vuelve casi tangible y cada susurro del viento entre las piedras parece cargado de misterio. Era cerca de las 11:30 de la noche y yo había decidido quedarme solo en la basílica para realizar mi vigilia personal ante el Cristo del Gran Poder, como era mi costumbre cada año en vísperas de la procesión. El aire olía a incienso de la tarde, mezclado con el aroma intenso de los claveles rojos que decorarían el paso al día siguiente y que ya estaban siendo preparados en la sacristía. Las velas votivas proyectaban sombras danzantes sobre los muros encalados, creando un juego de luces y penumbras que transformaba el interior barroco de la basílica en un escenario de recogimiento y solemnidad. El padre Antonio Guerrero, capellán de nuestra hermandad, se había retirado hacía una hora después de celebrar la misa vespertina, dejándome solo con mis oraciones y mis pensamientos. Me arrodillé ante el altar mayor, donde la imagen del Cristo del Gran Poder reposaba en su camarín, iluminado por docenas de cirios que creaban un halo dorado alrededor de su figura tallada en madera de cedro por Juan de Mesa en el siglo XVII. Sus ojos de cristal parecían seguir cada uno de mis movimientos, y las heridas pintadas en su cuerpo sagrado brillaban bajo la luz de las velas como si fueran reales. Comencé mi rosario de medianoche, esa oración que siempre me tranquilizaba antes de las grandes responsabilidades del día siguiente. Fue durante la tercera decena cuando escuché los primeros pasos, un sonido rítmico y cadencioso que resonaba desde el exterior de la basílica.
como el caminar pausado de una procesión que se aproximara por la calle Jesús del Gran Poder. Al principio pensé que se trataba de alguna hermandad que regresaba tardíamente de su estación de penitencia, aunque me extrañaba que ninguna procesión estuviera programada para esas horas en el calendario oficial de la Semana Santa sevillana. El sonido se intensificó gradualmente y pude distinguir claramente el ritmo característico de los costaleros al caminar. Paso, pausa, paso, pausa, con esa cadencia hipnótica que marca el compás de los pasos de palio durante las procesiones de penitencia. Pero había algo extraño en aquel ritmo. No se escuchaban las voces de los capataces dirigiendo a los portadores. No se oían los murmullos de los nazarenos rezando en voz baja. No había el murmullo de la multitud que siempre acompaña a las procesiones sevillanas. Solo el sonido de pies que caminaban al unísono, acercándose inexorablemente hacia la basílica. Me levanté de mi reclinatorio y me dirigí hacia la puerta principal, intrigado por aquella procesión silenciosa que se aproximaba en plena madrugada. Al abrir la pesada puerta de madera tallada, lo que vi me dejó paralizado en el umbral. Por la calle se acercaba una procesión de nazarenos encapuchados, portando un paso que no reconocí inmediatamente. Caminaban en perfecta formación, con los brazos cruzados sobre el pecho en la posición tradicional de penitencia, pero sus túnicas no correspondían a ninguna hermandad sevillana que yo conociera. Eran túnicas de un color que no pude definir con precisión. Bajo la luz amarillenta de las farolas parecían negras, pero cuando la luna llena las iluminaba directamente, adquirían un tono púrpura tan oscuro que resultaba casi sobrenatural. Los capirotes puntiagudos ocultaban completamente sus rostros, pero lo más inquietante era que sus pies no producían sonido alguno al tocar el empedrado de la calle. Era como si flotaran a pocos centímetros del suelo, manteniendo la cadencia de una procesión normal, pero sin el ruido característico de los pasos sobre la piedra. El paso que portaban era de una belleza perturbadora. Se trataba de un Cristo crucificado de proporciones perfectas, tallado en una madera tan oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La imagen estaba coronada con espinas auténticas que brillaban húmedas bajo la luna, y de las heridas de sus manos, pies y costado manaba sangre real que goteaba sobre el suelo de la calle, dejando un rastro rojizo que se evaporaba inmediatamente sin dejar manchas en el empedrado. La procesión se detuvo frente a la basílica, y los nazarenos encapuchados giraron sus cabezas hacia mí, con un movimiento tan sincronizado que parecía ensayado durante siglos. Aunque no podía ver sus rostros bajo los capirotes, sentí el peso de sus miradas clavándose en mi alma como dagas heladas. El frío que emanaba de aquella procesión fantasmal era tan intenso que mi aliento comenzó a formar nubes de vapor en el aire tibio de la noche sevillana de abril. «Hermano mayor», habló una voz que parecía venir de todos los nazarenos a la vez. «Hemos venido a reclamar lo que nos pertenece». Era una voz grave, cavernosa, que resonaba como si proviniera de las profundidades de una tumba. Durante siglos hemos esperado este momento, cuando la luna llena de Jueves Santo coincide con la hora exacta en que nuestro Señor entregó su espíritu al Padre. Él no entendía de qué estaban hablando, pero algo en mi interior me advertía que no debía permitir que aquella procesión entrara en la basílica. «Esta es la casa del Señor», respondí con voz temblorosa, «y aquí solo pueden entrar quienes vengan en su nombre y con corazón puro». Los nazarenos fantasmales emitieron algo que podría describirse como una risa, pero sonaba más como el gemido del viento al filtrarse entre lápidas de cementerio. «Corazón puro», repitieron al unísono,
¿Acaso crees que tu corazón está limpio de pecado, José Luis Fernández? ¿Has olvidado el juramento que hiciste en 1967, cuando prometiste servir a nuestro Señor de las Tinieblas, a cambio de que tu hijo recién nacido se curara de esa enfermedad que los médicos declararon incurable? Sus palabras me golpearon como un rayo. Era cierto que mi hijo había nacido con una dolencia grave, y era cierto que en un momento de desesperación pero eso había sido solo un pensamiento, una tentación que rechacé inmediatamente. El Cristo que portaban comenzó a sangrar más profusamente, y las gotas rojas que caían de sus heridas empezaron a formar charcos que no se evaporaban, sino que brillaban bajo la luz lunar como rubíes líquidos. Las velas votivas que alumbraban el interior de la basílica comenzaron a parpadear erráticamente, y el aroma del incienso fue reemplazado gradualmente por un olor nauseabundo, como a flores podridas mezcladas con azufre. «Déjanos entrar», continuaron los nazarenos con esa voz colectiva que me helaba la sangre. «Hemos venido a completar el ritual que comenzaste hace 25 años. Tu hijo se curó porque aceptaste nuestro pacto, aunque luego trataras de convencerte de que había sido solo un momento de debilidad. Pero los pactos con las tinieblas no se pueden romper con oraciones y buenas intenciones». La procesión fantasmal comenzó a avanzar hacia la puerta de la basílica, y aunque yo trataba de cerrarles el paso, mis fuerzas parecían abandonarme progresivamente. Los nazarenos no me empujaron físicamente, pero una fuerza invisible me obligó a apartarme, permitiendo que entraran en el templo sagrado con su Cristo sangrante y sus túnicas que olían a tierra de cementerio. Una vez dentro, se dirigieron directamente hacia el altar mayor, donde colocaron su paso frente al camarín del Cristo del Gran Poder. Las dos imágenes se encontraron cara a cara. El Cristo barroco de Juan de Mesa, tallado en madera dorada y vestido con túnica de terciopelo morado, y aquel Cristo fantasmal de madera negra que sangraba como si acabara de ser crucificado. La temperatura en el interior de la basílica descendió hasta volverse glacial, y las velas del altar comenzaron a encenderse y apagarse, siguiendo un patrón que no pude descifrar. Los nazarenos encapuchados se postraron ante los dos Cristos, pero no en adoración, sino en una parodia blasfema de la genuflexión católica. Sus capirotes se llenaron de una luz rojiza que parecía venir de sus ojos ocultos, y comenzaron a entonar un cántico en latín que reconocí como una versión invertida del Vexilla Regis, el himno tradicional de la liturgia de Semana Santa. Fue entonces cuando el Cristo del Gran Poder comenzó a moverse. Sus ojos de cristal se dirigieron hacia mí con una expresión de profunda tristeza, y sus labios tallados se entreabrieron como si quisiera hablar. «José Luis», escuché su voz en mi mente, «has permitido que la oscuridad entre en mi casa. El pacto que creías haber rechazado fue sellado con la sangre de tu corazón, dividido entre la fe y la desesperación». El Cristo fantasmal extendió su brazo derecho hacia la imagen del Gran Poder, y cuando sus dedos ensangrentados tocaron la madera dorada, la imagen barroca comenzó a sangrar también. Primero fueron las heridas tradicionales de manos y pies, luego la corona de espinas, y finalmente el costado abierto por la lanza del centurión. La sangre que brotaba de ambas imágenes se unió en el suelo del altar, formando un charco que brillaba con luz propia, y del cual se elevaba un vapor rojizo que olía a hierro y a algo más profundo, más ancestral. Los nazarenos fantasmales se pusieron de pie y comenzaron a caminar en círculo alrededor del altar, manteniendo sus brazos extendidos en forma de cruz invertida. Con cada vuelta que daban, las imágenes sangraban más, y el vapor rojizo
se espesaba hasta formar figuras que danzaban en el aire como demonios de humo. Las campanas de la basílica comenzaron a tocar solas, pero no con el repique alegre de las celebraciones, sino con un tañido lúgubre que parecía anunciar un funeral. «El ritual está completo», declararon los nazarenos, deteniéndose frente a mí. «Tu hijo vivió porque aceptaste el intercambio. Ahora, 25 años después, hemos venido a reclamar lo que nos corresponde. No tu alma, José Luis, sino algo mucho más valioso: la fe de todos aquellos que veneran esta imagen sagrada. Cada vez que un feligrés rece ante el Cristo del Gran Poder, una parte de su devoción alimentará nuestras fuerzas». El horror de comprender lo que habían hecho me paralizó completamente. No se trataba solo de mi alma o de mi fe personal, sino de la corrupción de uno de los símbolos más venerados de la cristiandad sevillana. Miles de personas acudían cada año a orar ante aquella imagen, buscando consuelo, milagros, fortaleza espiritual. Y ahora, por mi culpa, cada una de esas oraciones serviría para alimentar las fuerzas de las tinieblas. Los nazarenos fantasmales comenzaron a desvanecerse gradualmente, como humo que se disipa al amanecer. Sus túnicas púrpuras se volvieron translúcidas, sus figuras perdieron consistencia y finalmente solo quedaron sus voces resonando en las bóvedas de la basílica. Cada Jueves Santo regresaremos para renovar el pacto. Y cada año, la procesión del Gran Poder llevará no solo la imagen de Cristo, sino también nuestra presencia invisible entre los nazarenos. Cuando recuperé la consciencia, estaba tirado en el suelo del altar, empapado en sudor frío, a pesar de la temperatura glacial que aún reinaba en el templo. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los vitrales, y las campanas de la ciudad comenzaban a tocar las 6 de la mañana. El Cristo del Gran Poder había vuelto a su posición normal en el camarín, pero cuando me acerqué a examinarlo, descubrí que las heridas talladas en su cuerpo sagrado conservaban un brillo húmedo que no había visto nunca antes. El padre Antonio Guerrero llegó poco después para preparar la misa matutina y me encontró arrodillado ante el altar, rezando con una intensidad que él atribuyó a la emoción natural del hermano mayor en vísperas de la procesión más importante del año. No le conté lo que había presenciado durante la madrugada, porque sabía que nadie me creería y porque temía que el conocimiento de lo ocurrido pudiera poner en peligro su fe. La procesión del Viernes Santo se desarrolló con normalidad. Miles de sevillanos acompañaron al Cristo del Gran Poder durante su recorrido por las calles del centro histórico, y la devoción popular fue tan intensa como siempre. Pero durante todo el trayecto, yo escrutaba los rostros de los nazarenos que formaban el cortejo, buscando alguna señal de que entre ellos se ocultaran aquellas figuras fantasmales que habían profanado la basílica. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada capirote que ocultaba un rostro me generaba inquietud. Durante los años siguientes, continué desempeñando mis funciones como hermano mayor con la misma dedicación de siempre. Pero cada Jueves Santo vivía una agonía interior que no podía compartir con nadie. La imagen del Cristo del Gran Poder siguió siendo venerada por miles de fieles, siguió obrando milagros, siguió siendo fuente de consuelo para los afligidos. Pero yo sabía que había algo diferente en ella, algo que solo yo podía percibir. Una tristeza profunda en sus ojos de cristal, como si la imagen sagrada fuera consciente de la carga que había sido obligada a llevar. En 1999 decidí renunciar a mi cargo como hermano mayor, alegando problemas de salud que no eran completamente falsos. La tensión de mantener el secreto durante 7 años había comenzado a afectar mi bienestar físico y mental. Mi sucesor, un hombre joven y devoto,
asumió las responsabilidades con el mismo entusiasmo que yo había sentido décadas antes, sin sospechar jamás la naturaleza de la carga que estaba heredando. Pero incluso después de mi renuncia, continúo visitando la basílica cada Jueves Santo, siempre entre las 11:30 de la noche y la 1 de la madrugada. No porque quiera presenciar nuevamente aquella procesión fantasmal, sino porque siento la responsabilidad de vigilar, de estar presente en caso de que el ritual se repita y pueda hacer algo para impedirlo. Durante todos estos años, no he vuelto a ver a los nazarenos encapuchados, pero sé que están ahí, ocultos en las sombras que las velas no pueden disipar completamente. Mi hijo, que se curó milagrosamente de aquella enfermedad infantil, creció hasta convertirse en un hombre de fe sólida y carácter noble. Tiene ahora 35 años, está casado, tiene 3 hijos y jamás ha sospechado el precio que se pagó por su curación. A veces me pregunto si hice bien al proteger su vida a costa de poner en peligro la fe de tantos otros. Pero luego recuerdo que en aquel momento de desesperación, cualquier padre habría hecho lo mismo. El secreto que cargo se ha vuelto más pesado con los años, pero he aprendido a vivir con él como se vive con una herida que nunca termina de cicatrizar. La Basílica del Gran Poder sigue siendo un lugar sagrado. La imagen de Cristo sigue siendo venerada con devoción auténtica, y la Semana Santa sevillana mantiene su esplendor y su capacidad de conmover a creyentes y no creyentes. Pero yo sé que en algún lugar, en alguna dimensión que escapa a nuestra comprensión, aquella procesión fantasmal continúa su recorrido eterno, esperando el momento propicio para reclamar definitivamente lo que considera suyo. Cada Jueves Santo desde entonces, me aseguro de que todas las puertas de la basílica estén cerradas antes de la medianoche, porque he aprendido que hay procesiones que es mejor dejar en la oscuridad y Cristos que sangran lágrimas que ningún mortal debería ver. Historia 4. El convento silencioso de Nuevo México. Cuando llegué a Santa Fe para investigar los extraños eventos del convento, no esperaba encontrar a 18 monjas en estado de éxtasis colectivo. Soy Monseñor Robert Williams, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Fe, y durante 30 años he investigado fenómenos místicos en conventos y monasterios de todo el suroeste americano. He presenciado visiones auténticas, estigmatizaciones milagrosas y manifestaciones sobrenaturales que han fortalecido mi fe en lo divino. Pero lo que encontré en enero de 1981 en el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas no tenía nada que ver con los éxtasis místicos que había estudiado en los libros de teología, sino con algo mucho más oscuro y perturbador. El convento se alzaba como una fortaleza de adobe y vigas de pino en las afueras de Santa Fe, rodeado por las montañas Sangre de Cristo, que durante el invierno se cubrían de nieve hasta parecer gigantes dormidos bajo mantas blancas. Era una construcción del siglo XVIII, fundada por monjas españolas que habían llegado al Nuevo México colonial, llevando consigo una devoción austera y una disciplina monástica que había permanecido inalterada durante más de 2 siglos. El convento albergaba a 18 religiosas de clausura que dedicaban sus vidas a la oración contemplativa y al silencio perpetuo, siguiendo la regla reformada de Santa Teresa de Ávila. Llegué a Santa Fe en la madrugada del 15 de enero, después de un vuelo nocturno desde Phoenix que había sido retrasado por una tormenta de nieve que azotaba todo el territorio de Nuevo México. La Madre Teresa Sánchez, superiora del convento, me había enviado una carta urgente 3 días antes, describiendo eventos que calificaba como manifestaciones místicas de naturaleza extraordinaria, que requerían investigación episcopal inmediata. Su carta,
escrita con letra temblorosa, mencionaba visiones proféticas, escrituras automáticas y un estado de éxtasis colectivo que se prolongaba durante horas sin que las hermanas mostraran signos de fatiga física. El taxista que me llevó desde el aeropuerto hasta el convento era un hispano de edad avanzada que conocía bien la zona. «Padre», me dijo durante el trayecto, «en el pueblo están diciendo cosas raras sobre las monjas. Dicen que se escuchan cánticos a todas horas de la noche, incluso cuando debería ser tiempo de silencio. Y la señora Martínez, que vive cerca del convento, jura que ha visto luces extrañas en las ventanas, como si ardiera algo por dentro». Sus palabras me inquietaron, porque las manifestaciones luminosas no habían sido mencionadas en la carta de la Madre Teresa. Cuando llegamos al convento, cerca de las 3 de la madrugada, lo primero que me llamó la atención fue el silencio absoluto que rodeaba el edificio. No se escuchaba el viento que había estado aullando durante todo el trayecto. No se oían los sonidos nocturnos típicos del desierto, ni siquiera el crujir de la nieve bajo nuestros pasos. Era como si el convento existiera dentro de una burbuja de quietud sobrenatural que aislaba completamente el sonido del exterior. El aire olía a piñón quemado y a algo más, algo parecido al incienso, pero con un matiz metálico que no pude identificar inmediatamente. La Madre Teresa me esperaba en la portería, y su aspecto me alarmó desde el primer momento. Era una mujer de 61 años que había dedicado 4 décadas de su vida a la vida religiosa, pero su rostro mostraba una palidez cadavérica, y sus ojos hundidos brillaban con una fiebre que no parecía física. Sus manos temblaban ligeramente al estrechar la mía, y pude sentir que su piel estaba helada, a pesar de que el interior del convento se mantenía cálido gracias a las estufas de leña que ardían en cada habitación. «Monseñor Williams», me dijo con voz ronca, «gracias a Dios que ha venido. Los eventos que estamos presenciando superan mi comprensión y mi autoridad como superiora. Las hermanas han entrado en un estado de oración contemplativa tan profundo que temo por su bienestar físico y espiritual». Me condujo por los pasillos del claustro, iluminados únicamente por velas votivas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas, decoradas con crucifijos de madera tallada y estampas de santos carmelitas. «¿Cuándo comenzaron estos fenómenos?», le pregunté mientras caminábamos hacia la sala capitular, donde se reunía la comunidad para las oraciones comunitarias. «Hace 2 semanas», respondió, «la noche del 2 de enero. Comenzó durante los maitines, cuando la hermana Carmen María se puso de pie durante la salmodia y comenzó a hablar en lo que parecía arameo. Al principio pensamos que era una manifestación del don de lenguas, pero luego las demás hermanas comenzaron a responderle en el mismo idioma desconocido. Llegamos a la sala capitular, y lo que vi allí superó todas mis expectativas. Las 18 monjas estaban arrodilladas en perfecto círculo en el centro de la habitación, con sus hábitos marrones extendidos como pétalos de flores secas sobre el suelo de ladrillo. Sus rostros estaban vueltos hacia el cielo, sus ojos cerrados, y sus labios se movían al unísono susurrando oraciones en un idioma que no reconocí. Pero lo más inquietante era que sus cuerpos se balanceaban con un ritmo hipnótico, como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles. «¿Cuánto tiempo llevan así?», pregunté a la Madre Teresa, quien permanecía de pie en el umbral de la sala como si temiera acercarse demasiado al círculo de monjas en éxtasis. «Desde las 10 de la noche», respondió consultando su reloj. «Ya van 5 horas continuas. No han bebido agua, no han ido al baño, no han mostrado signos de fatiga física. Es como si sus cuerpos hubieran entrado en una suspensión temporal, mientras sus almas
se encuentran en algún otro lugar. Me acerqué cautelosamente al círculo de hermanas y pude escuchar más claramente las palabras que susurraban. No era arameo, como había pensado inicialmente la Madre Teresa, sino algo mucho más antiguo, un idioma que parecía anterior a cualquier lengua conocida. Las sílabas que pronunciaban tenían una calidad gutural, casi animal, pero estaban organizadas en patrones que sugerían una gramática compleja y una sintaxis sofisticada. Era como si estuvieran canalizando un lenguaje primordial, anterior a la confusión de Babel. Fue entonces cuando noté los pergaminos. Esparcidos por el suelo alrededor del círculo de monjas, había docenas de hojas de pergamino cubiertas de una escritura que jamás había visto. Los caracteres eran angulares, parecidos a runas nórdicas, pero con una complejidad que sugería un sistema de escritura mucho más avanzado. La tinta con que estaban escritos brillaba ligeramente en la penumbra, como si contuviera partículas de metal pulverizado, y despedía un aroma similar al de la sangre seca mezclada con especias orientales. ¿De dónde salieron estos pergaminos?, pregunté a la Madre Teresa, quien me miraba con expresión de perplejidad absoluta. «Aparecen cada noche», me respondió, «cuando las hermanas entran en éxtasis. Al principio eran solo 1 o 2, pero cada día hay más. Por las mañanas, cuando terminan las oraciones, las hermanas no recuerdan haber escrito nada, y tampoco tenemos pergaminos ni tinta de ese tipo en el convento». Tomé uno de los pergaminos para examinarlo más de cerca, y al tocarlo, sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el brazo. La escritura parecía moverse bajo mis dedos, como si las letras estuvieran vivas y trataran de escapar del papel. El texto estaba organizado en párrafos claramente definidos, con títulos y subtítulos que sugerían que se trataba de algún tipo de revelación profética o de instrucciones rituales. Aunque no podía leer el contenido, había algo en aquellos caracteres que me generaba una sensación de profunda inquietud. Durante las siguientes horas, permanecí observando el círculo de monjas en éxtasis, documentando cada detalle de su comportamiento para mi informe episcopal. Sus respiraciones estaban perfectamente sincronizadas, inhalando y exhalando al mismo ritmo como si fueran un solo organismo. Cada 15 minutos exactamente, todas alzaban sus rostros hacia el techo de vigas de pino y emitían un sonido que no era exactamente un cántico, sino algo más parecido a un lamento musical que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Cerca de las 6 de la mañana, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las ventanas emplomadas de la sala capitular, el éxtasis colectivo llegó a su fin tan abruptamente como había comenzado. Las 18 monjas abrieron los ojos simultáneamente, se pusieron de pie con movimientos perfectamente coordinados y recogieron los pergaminos del suelo sin mostrar sorpresa alguna por mi presencia. Era como si despertaran de un sueño profundo, pero conservaran la memoria completa de lo que había ocurrido durante la noche. «Buenos días, monseñor», me saludó la hermana Carmen María, una mujer joven de unos 30 años, que había sido mencionada por la Madre Teresa como la primera en manifestar los fenómenos místicos. Esperábamos su visita. Sabíamos que vendría a investigar lo que está ocurriendo en nuestro convento. Su afirmación me desconcertó, porque mi viaje no había sido anunciado públicamente, y solo la Madre Teresa sabía la fecha exacta de mi llegada. «Hermana», le dije, «¿puede usted explicarme qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué significan esos pergaminos? ¿En qué idioma han estado orando durante toda la noche?» Ella me miró con una expresión serena pero inquietante, como si mis preguntas fueran irrelevantes. «No son oraciones, monseñor», me respondió.
Son instrucciones. Alguien nos está enseñando cómo prepararnos para lo que viene. Las demás hermanas asintieron al unísono, y pude ver en sus ojos una certeza absoluta que me heló la sangre. No era la certeza de la fe, que había visto en miles de religiosos a lo largo de mi carrera episcopal, sino algo más profundo y más perturbador. La certeza de quienes han visto algo que no debería ser visto y han aceptado una verdad que no debería ser aceptada. Durante los días siguientes establecí mi residencia temporal en la hospedería del convento para observar de cerca los fenómenos que se repetían noche tras noche con precisión mecánica. Cada madrugada, a las 10 en punto, las 18 monjas se reunían en la sala capitular y entraban en el mismo estado de éxtasis colectivo. Los pergaminos aparecían espontáneamente, cubriendo el suelo con textos en aquella escritura indescifrable que brillaba con luz propia y olía a especias y sangre seca. Pero lo más inquietante era la progresiva transformación de las propias hermanas. Con cada noche de éxtasis, sus rostros se volvían más pálidos, sus ojos más hundidos, y su comportamiento durante las horas diurnas más extraño. Hablaban poco entre ellas, se movían con una sincronización antinatural y pasaban las horas de vigilia contemplando los pergaminos como si estuvieran memorizando su contenido. El punto culminante llegó la noche del 20 de enero, durante una tormenta de nieve que había aislado completamente el convento del mundo exterior. Las hermanas iniciaron su éxtasis habitual, pero esta vez algo era diferente. En lugar de arrodillarse en círculo, se colocaron en una formación geométrica compleja que recordaba a las figuras cabalísticas que había visto en libros de ocultismo medieval. Los pergaminos no aparecieron en el suelo, sino que se materializaron en el aire, flotando alrededor de las monjas como hojas llevadas por un viento invisible. Las campanas del convento comenzaron a tocar solas, siguiendo un patrón rítmico que no correspondía a ningún toque litúrgico tradicional. El sonido era tan intenso que hacía vibrar los muros de adobe, y tan extraño que los habitantes del pueblo de Santa Fe reportaron posteriormente haber escuchado campanas del infierno durante toda la noche. Las velas votivas se encendían y se apagaban, siguiendo la cadencia de las campanas, creando un espectáculo de luces intermitentes que transformaba la sala capitular en una especie de teatro sobrenatural. Fue entonces cuando apareció. En el centro de la formación geométrica de las monjas se materializó gradualmente una figura que no era completamente humana. Tenía la estatura de un hombre alto, pero sus proporciones eran ligeramente incorrectas, como si hubiera sido diseñado por alguien que conociera la anatomía humana solo por descripciones. Su rostro estaba oculto por una capucha que parecía estar hecha de sombra solidificada, y de sus manos extendidas emanaba una luz rojiza que hacía brillar los pergaminos flotantes como vitrales iluminados por dentro. «Monseñor Williams», habló la figura con una voz que parecía venir de múltiples direcciones simultáneamente. «Finalmente nos conocemos en persona. He estado esperando este momento desde que comenzaste tu investigación de nuestros fenómenos místicos». Sus palabras me paralizaron de terror, porque implicaban que había estado observando mi trabajo durante años sin que yo lo supiera. Las 18 monjas se pusieron de pie al unísono y se dirigieron hacia mí con pasos lentos y cadenciosos. Sus ojos, que durante días habían mostrado esa certeza inquietante, ahora brillaban con la misma luz rojiza que emanaba de las manos de la figura encapuchada. «Él nos ha elegido», dijeron al unísono. «Nos ha mostrado verdades que trascienden las limitaciones de la fe humana. Lo que ustedes llaman religión es solo una sombra pálida de la realidad cósmica que Él nos ha revelado». Traté de huir de la sala capitular,
pero mis piernas se negaron a obedecerme. Una fuerza invisible me mantenía clavado en el lugar, obligándome a presenciar lo que estaba ocurriendo. La figura encapuchada extendió uno de sus brazos hacia mí y pude sentir cómo una presencia extraña trataba de penetrar en mi mente, buscando acceso a mis pensamientos más íntimos y a mis recuerdos más sagrados. «No temas, Robert», continuó la figura. «No hemos venido a destruir tu fe, sino a expandirla más allá de los límites que tu iglesia ha impuesto. Estas hermanas han aceptado voluntariamente ser receptáculos de una sabiduría anterior al cristianismo, anterior a todas las religiones humanas. Son las primeras de muchas que servirán como puentes entre tu mundo y el nuestro». Los pergaminos flotantes comenzaron a girar alrededor de la figura encapuchada como planetas en órbita, y pude ver que su contenido se proyectaba en las paredes de la sala, como si fueran películas escritas con luz. Las imágenes que aparecían eran indescriptibles. Ciudades que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, seres que habitaban en los espacios entre los espacios, rituales que conectaban realidades distantes a través de sacrificios que no involucraban muerte física, sino transformación espiritual. Las monjas comenzaron a cantar, pero ya no en aquel idioma primitivo que habían usado durante las noches anteriores, sino en un lenguaje que parecía estar compuesto de música pura. Sus voces se armonizaban de manera imposible, creando acordes que no deberían poder producir cuerdas vocales humanas, generando frecuencias que hacían que el aire mismo vibrara como las cuerdas de un instrumento cósmico. El clímax llegó cuando la figura encapuchada se quitó la capucha, revelando un rostro que no era rostro, sino una abertura hacia algo que no tenía forma ni nombre. Era como mirar directamente al vacío primordial, al espacio que existía antes de la creación, al silencio que precedía a toda palabra. Por un momento que se me antojó eterno, mi mente humana trató de procesar lo que estaba viendo, y casi se quebró bajo el peso de una realidad demasiado vasta para ser comprendida. Cuando recuperé la consciencia, estaba tirado en el suelo de la sala capitular, y las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las ventanas. Las monjas habían desaparecido, los pergaminos se habían desvanecido, y el convento había vuelto a su silencio normal. Pero algo había cambiado irrevocablemente en mi percepción del mundo. Los colores parecían menos intensos. Los sonidos llegaban a mis oídos como si vinieran de muy lejos, y cada oración que trataba de recitar se desvanecía en mi memoria antes de llegar a completarla. Encontré a la Madre Teresa en su celda, sentada en su escritorio, con la mirada perdida en el vacío. «Se han ido», me dijo sin voltear a verme. «Las 18 hermanas han partido durante la noche. No dejaron nota de despedida, no se llevaron pertenencias personales, simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido». Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía, que aquellas mujeres habían cruzado un umbral del cual no hay regreso. La investigación oficial concluyó que las monjas habían abandonado voluntariamente la vida religiosa, víctimas de algún tipo de histeria colectiva causada por el aislamiento invernal y las privaciones de la vida contemplativa. Los pergaminos nunca aparecieron en los archivos diocesanos, y mi informe fue clasificado como fenómenos místicos no confirmados y archivado en los sótanos del arzobispado. Pero yo conservo la memoria completa de lo que presencié en el convento de las hermanas carmelitas, y cada noche, durante mis oraciones vespertinas, puedo escuchar el eco lejano de aquellos cánticos imposibles que las 18 monjas entonaban en su idioma de música pura. He tratado de olvidar, he buscado refugio en la liturgia tradicional,
y en las devociones familiares, pero la certeza de que existen realidades paralelas a la nuestra se ha instalado permanentemente en mi alma como una astilla que no puede extraerse. El convento permanece cerrado desde entonces, pero los vecinos aseguran que aún se escuchan los cánticos en las noches de nevada, cuando el viento transporta sonidos que no pertenecen a este mundo y que hablan de verdades que la mente humana no está preparada para comprender. Historia 5. La última confesión en Toledo. Esa Nochebuena comprendí que la muerte no siempre libera el alma de sus cargas más pesadas. Soy el padre Carlos Mendoza, y durante 25 años he servido como confesor en la Catedral Primada de Toledo, esa majestuosa construcción gótica que se alza como un centinela de piedra sobre la ciudad imperial. He escuchado miles de confesiones a lo largo de mi ministerio. He absuelto pecados que van desde pequeñas mentiras infantiles hasta crímenes que han manchado almas durante décadas. Creía conocer todos los matices de la culpa humana, todas las formas en que el remordimiento puede atormentar el corazón de los hombres. Pero la noche del 24 de diciembre de 1989, en las horas más silenciosas de la víspera de Navidad, descubrí que hay penitentes que siguen buscando absolución mucho tiempo después de que sus cuerpos hayan sido entregados a la tierra. Tenía 49 años entonces, la edad perfecta para combinar la experiencia pastoral con la energía necesaria para las largas jornadas que requería ser confesor principal de la catedral más importante de España. Toledo se preparaba para la Navidad con esa mezcla de solemnidad religiosa y alegría popular que caracteriza las fiestas navideñas en Castilla-La Mancha. Las calles empedradas del casco histórico brillaban bajo las luces navideñas, y el aroma de mazapán y dulces tradicionales se mezclaba con el frío seco del invierno castellano. Esa Nochebuena había decidido mantener abierto el confesionario hasta muy tarde, sabiendo que siempre hay fieles que buscan reconciliarse con Dios antes de la celebración del nacimiento de Cristo. La catedral, con sus 5 naves góticas y sus bóvedas que se pierden en las sombras, adquiere durante las noches invernales una atmósfera de recogimiento que invita a la introspección y a la penitencia. El confesionario del siglo XVI, donde ejercía mi ministerio, estaba ubicado en la nave lateral izquierda, cerca de la capilla de los Reyes Nuevos, un lugar donde la acústica permitía escuchar los susurros más tenues, pero donde también se amplificaban de manera inquietante los sonidos que llegaban desde otras partes del templo. Cerca de las 10 de la noche, cuando ya había confesado a los últimos feligreses que buscaban purificar sus almas antes de la misa del gallo, decidí permanecer unos minutos más en el confesionario para realizar mis propias oraciones vespertinas. El interior de la cabina estaba iluminado únicamente por una pequeña vela votiva que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera tallada del siglo XVI, decoradas con relieves que representaban escenas de la Pasión de Cristo. El aroma del incienso de la tarde aún flotaba en el aire, mezclado con el olor característico de la cera quemada y esa fragancia particular de antigüedad que impregna todos los rincones de las catedrales centenarias. Fue entonces cuando escuché los primeros pasos, un sonido lento y cadencioso que resonaba contra las losas de mármol de la nave principal, acercándose gradualmente hacia mi confesionario. Al principio pensé que se trataba de algún fiel rezagado que buscaba confesarse antes de que cerráramos el templo para la noche, algo que ocurría ocasionalmente durante las fiestas importantes del calendario litúrgico. Pero había algo extraño en aquellos pasos. Sonaban como si quien caminara llevara zapatos con suelas metálicas, produciendo un eco
que reverberaba por las bóvedas góticas con una resonancia casi musical. «Ave María Purísima», dije en voz alta para indicar que el confesionario estaba disponible, siguiendo la fórmula tradicional que había usado miles de veces durante mi ministerio. «Sin pecado concebida», respondió una voz masculina desde el exterior de la cabina, completando el saludo ritual. Pero esa voz tenía una calidad extraña, como si viniera de muy lejos o como si fuera filtrada a través de algún material que la opacara. Era grave, ronca, y había en ella una formalidad arcaica que me recordó inmediatamente a los libros de ceremonial religioso del siglo XVII. La persona se arrodilló en el reclinatorio del penitente, del otro lado de la celosía tallada que separaba nuestros compartimentos, y pude sentir inmediatamente que algo no era normal. El aire dentro del confesionario se volvió notablemente más frío, hasta el punto de que mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor que brillaban a la luz de la vela votiva. Además, percibí un aroma extraño que no pude identificar inmediatamente. Algo parecido a tierra húmeda mezclada con flores marchitas y un toque metálico que me recordó vagamente al olor de la sangre seca. «Padre», comenzó la voz del penitente, «hace mucho tiempo que no me confieso. Tanto tiempo que ya no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que pude recibir la absolución sacramental». Había algo en su manera de hablar que me resultaba familiar, pero no conseguía identificar de dónde conocía esa voz. Las palabras estaban pronunciadas con un acento toledano muy marcado, del tipo que se escuchaba en las familias aristocráticas de la ciudad a principios del siglo XX, pero con una cadencia que parecía aún más antigua. «No importa cuánto tiempo haya pasado, hijo mío», le respondí siguiendo el protocolo habitual. «Lo importante es que ahora está aquí, dispuesto a reconciliarse con nuestro Señor. Cuénteme qué pesa en su conciencia». El silencio que siguió a mis palabras fue tan prolongado que por un momento temí que el penitente hubiera cambiado de opinión y se hubiera marchado. Pero entonces escuché su respiración, lenta, profunda, como la de alguien que está haciendo un gran esfuerzo por recordar algo muy importante. «Padre Carlos Mendoza», dijo finalmente, y el hecho de que conociera mi nombre me produjo un sobresalto que no pude ocultar. «Nacido en Talavera de la Reina, el 15 de marzo de 1940. Ordenado sacerdote el 12 de junio de 1965 en esta misma catedral por el cardenal Marcelo González Martín». La precisión de sus datos me dejó sin palabras, pero lo que siguió me convenció de que me encontraba ante algo que escapaba a la lógica normal. «Usted confesó a mi bisnieto Miguel Herrera y Mendoza en 1976», continuó la voz, «cuando el muchacho tenía 18 años y había cometido un grave pecado contra la castidad. Le dio una penitencia de 3 rosarios y lo absolvió con gran bondad, ayudándolo a encontrar el camino de vuelta a la gracia divina». Era cierto. Recordaba perfectamente aquel caso porque había sido uno de mis primeros confesados como sacerdote joven y porque el muchacho había mostrado un arrepentimiento tan sincero que me había marcado profundamente. «¿Cómo puede usted conocer detalles tan específicos de mis confesiones?», le pregunté, tratando de mantener la calma que mis años de experiencia me habían enseñado a conservar en situaciones difíciles. «Porque soy Rodrigo Herrera y Mendoza», respondió, «y he estado esperando durante 73 años la oportunidad de confesar el pecado que me impidió recibir los últimos sacramentos antes de mi muerte». El nombre me resultaba vagamente familiar, y después de unos segundos de reflexión, recordé haberlo leído en las lápidas del cementerio parroquial de San Andrés.
Rodrigo Herrera y Mendoza había sido un comerciante toledano que murió en 1916 durante la epidemia de gripe que azotó España en aquellos años. Según los registros parroquiales que había consultado ocasionalmente para investigaciones históricas, había muerto sin confesión porque el párroco no había llegado a tiempo a su lecho de muerte. «Eso es imposible», murmuré, más para mí mismo que para el supuesto penitente. «Rodrigo Herrera murió hace 73 años. Usted no puede ser». «Puede ser», me interrumpió la voz. «Y es. La muerte del cuerpo no siempre significa la liberación del alma, padre Mendoza. Hay pecados tan graves que mantienen atado el espíritu a este mundo hasta que la misericordia divina permite la confesión y la absolución». La temperatura dentro del confesionario continuó descendiendo hasta volverse glacial. La llama de la vela votiva comenzó a parpadear erráticamente, como si una corriente de aire invisible la estuviera agitando, y las sombras que proyectaba sobre las paredes talladas parecían moverse con vida propia. El aroma a tierra húmeda y flores marchitas se intensificó hasta resultar casi asfixiante, mezclándose con algo nuevo, el olor penetrante del incienso rancio, como si se hubiera quemado copal durante décadas sin ventilación. «Cuénteme su pecado», le dije, decidiendo seguir el protocolo sacramental independientemente de las circunstancias extraordinarias que rodeaban aquella confesión. Durante mi ministerio había aprendido que la gracia de Dios puede manifestarse de formas que escapan a la comprensión humana y que mi función como confesor era administrar el sacramento de la penitencia sin cuestionar los misterios divinos que pudieran estar involucrados. Lo que escuché durante los siguientes 40 minutos fue una confesión que superó en horror y complejidad moral todo lo que había escuchado en 25 años de ministerio sacerdotal. Rodrigo Herrera me confesó que en 1915, un año antes de su muerte, había asesinado a su socio comercial para apropiarse de una herencia que pertenecía legalmente a los huérfanos de la guerra de África. El crimen había sido cuidadosamente planeado y ejecutado de tal manera que pareciera un accidente y nunca había sido descubierto por las autoridades civiles. «Pero lo peor no fue el asesinato», continuó la voz fantasmal, «sino lo que hice con el dinero robado. Lo usé para sobornar al notario y falsificar documentos que me dieron acceso a las propiedades de 3 familias toledanas que habían perdido a sus cabezas de familia en la guerra. Durante meses me enriquecí con la sangre y las lágrimas de viudas y huérfanos, alimentando mi codicia con el sufrimiento ajeno». La confesión se extendió durante casi 1 hora, durante la cual Rodrigo Herrera detalló una serie de crímenes, estafas, adulterios y blasfemias que había cometido durante los últimos años de su vida. Pero lo más perturbador no era la naturaleza de sus pecados, sino la precisión con que recordaba cada detalle, cada fecha, cada nombre de las personas que había perjudicado. Era como si 73 años de espera hubieran cristalizado sus recuerdos, hasta convertirlos en testimonios perfectos que no podían ser alterados por el tiempo o el olvido. Cuando la enfermedad me postró en el lecho de muerte, continuó, traté de llamar al párroco para confesarme, pero mi orgullo me impidió reconocer públicamente mis crímenes. Preferí morir sin confesión antes que admitir ante otro ser humano la magnitud de mi maldad. Creía que podría engañar a Dios igual que había engañado a los hombres durante toda mi vida. Las campanas de la catedral comenzaron a tocar la medianoche, marcando oficialmente el inicio de la Navidad. Pero el sonido que llegaba hasta el confesionario no era el repique alegre que correspondía a la celebración del nacimiento de Cristo, sino un tañido lúgubre y pausado
que parecía anunciar un funeral. Cada campanada resonaba en las bóvedas góticas con una reverberación que se prolongaba mucho más de lo normal, creando ecos que se superponían hasta formar una sinfonía fantasmal de bronce y piedra. Fue entonces cuando la confesión tomó un giro aún más siniestro. Rodrigo Herrera comenzó a describir los 73 años que había pasado en lo que él llamaba el limbo de los penitentes no absueltos, un estado de existencia intermedio donde las almas que mueren en pecado mortal, pero con intención de arrepentirse, quedan suspendidas entre este mundo y el siguiente, esperando la oportunidad de recibir la absolución sacramental. No es el purgatorio, me explicó, porque en el purgatorio las almas están seguras de su salvación y solo purgan las penas temporales de sus pecados. Tampoco es el infierno, porque conservamos la esperanza de la misericordia divina. Es un lugar intermedio, una sala de espera cósmica donde el tiempo se extiende hasta convertirse en eternidad y donde la única ocupación posible es recordar una y otra vez cada detalle de los pecados que nos mantienen encadenados. La vela votiva del confesionario se apagó súbitamente, sumiendo el interior en una oscuridad absoluta. Pero extrañamente no sentí necesidad de encender otra vela o de buscar otra fuente de luz. Era como si la conversación hubiera trascendido el plano físico y se desarrollara ahora en una dimensión donde la luz y la oscuridad tenían significados diferentes. La voz de Rodrigo Herrera se volvió más clara, más presente, como si su espíritu hubiera encontrado finalmente el medio perfecto para comunicarse. Durante estos 73 años, continuó, he presenciado cómo mis víctimas han vivido sus vidas, cómo han sufrido las consecuencias de mis crímenes, cómo han transmitido a sus hijos y nietos el dolor que yo causé. He visto morir a las viudas que empobrecí. He visto crecer en la miseria a los huérfanos que dejé desamparados. He observado cómo el mal que sembré ha seguido multiplicándose a través de las generaciones. Sus palabras me produjeron una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. No era solo el horror de los crímenes que estaba confesando, sino la comprensión de que el mal tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la vida de quien lo comete. Cada decisión malvada genera ondas de sufrimiento que se propagan a través del tiempo y del espacio, afectando a personas que ni siquiera han nacido cuando el pecado original fue cometido. Padre Mendoza, dijo finalmente, necesito que me absuelva de estos pecados para poder descansar en paz. Pero antes debo advertirle de algo. La absolución que usted me conceda no será gratuita. El equilibrio cósmico exige que la liberación de un alma genere consecuencias en el mundo de los vivos. Al absolverme, usted se convertirá en depositario del conocimiento que he adquirido durante estos 73 años de espera. No entendía completamente lo que me estaba diciendo, pero la autoridad de mi ministerio sacerdotal me obligaba a administrar el sacramento de la penitencia a cualquier alma que lo solicitara con disposición sincera, independientemente de las circunstancias sobrenaturales que pudieran rodear la confesión. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pronuncié la fórmula sacramental con voz firme, haciendo la señal de la cruz, aunque sabía que Rodrigo Herrera no podía verme en la oscuridad. El efecto de la absolución fue inmediato y aterrador. Un viento helado se levantó dentro del confesionario, agitando mis vestiduras sacerdotales y creando un zumbido grave que resonaba en mis oídos como el canto de un coro fantasmal. La voz de Rodrigo Herrera se desvaneció gradualmente, pero sus últimas palabras se grabaron en mi memoria
como si hubieran sido escritas con fuego. Gracias, Padre. Ahora puedo descansar, pero usted debe cargar con el conocimiento de todos los penitentes que vendrán después de mí, porque una vez que se abre la puerta entre los mundos, ya no se puede cerrar. Cuando la vela votiva se encendió nuevamente por sí sola, el confesionario había vuelto a la normalidad. La temperatura era cálida, el aroma a incienso y cera había regresado, y el silencio de la medianoche navideña envolvía la catedral como un manto de paz. Pero yo sabía que algo fundamental había cambiado en mi percepción de la realidad. Podía sentir, como un peso físico en mi alma, la presencia de conocimientos que no me pertenecían, memorias de vidas ajenas que se habían instalado permanentemente en mi conciencia. Durante las siguientes noches, y luego durante las siguientes semanas, otros penitentes espectrales comenzaron a llegar a mi confesionario. Llegaban siempre después de medianoche, siempre con historias de pecados que habían permanecido sin confesar durante décadas o incluso siglos. Algunos habían muerto durante las guerras napoleónicas, otros durante la epidemia de cólera de 1854, otros durante la guerra civil. Todos conservaban la memoria perfecta de sus crímenes, y todos buscaban la absolución que la muerte les había negado. Con cada confesión espectral, mi carga de conocimiento sobrenatural se incrementaba. Comencé a conocer detalles íntimos de la historia toledana que no aparecían en ningún libro, secretos de familias que habían sido cuidadosamente ocultados durante generaciones, crímenes que jamás habían sido descubiertos por la justicia humana. Era como si me hubiera convertido en el archivo viviente de todas las maldades que habían permanecido ocultas en las sombras de la ciudad imperial. El cardenal Francisco López, arzobispo primado de Toledo, comenzó a preocuparse por mi estado de salud cuando me vio palidecer progresivamente y perder peso de manera alarmante. Mis confesiones diurnas con penitentes vivos se volvieron cada vez más difíciles, porque no podía evitar comparar sus pequeños pecados cotidianos con los horrores que escuchaba durante las madrugadas. Era como si hubiera perdido la capacidad de calibrar correctamente la gravedad moral de las faltas humanas normales. Padre Mendoza, me dijo el cardenal durante una de nuestras entrevistas semanales, me preocupa su aspecto físico y su comportamiento durante las últimas semanas. ¿Está usted enfermo? ¿Necesita un periodo de descanso? No podía contarle la verdad, porque sabía que nadie me creería, y porque temía que el conocimiento de los penitentes espectrales pudiera extenderse a otras personas y crear consecuencias impredecibles. Han pasado 35 años desde aquella primera confesión espectral de Nochebuena, y mi cabello se ha vuelto completamente blanco bajo el peso de los secretos que cargo. He escuchado confesiones de almas muertas que datan desde la época medieval hasta el siglo XX, y cada una de ellas ha añadido nuevas capas de conocimiento sobrenatural a mi memoria. Sé cómo murió realmente cada uno de los obispos medievales enterrados en la catedral. Conozco los pecados ocultos de santos canonizados. Sé dónde están enterrados los tesoros que fueron robados durante las invasiones árabes. Pero el conocimiento es una carga que se vuelve más pesada con cada año que pasa. No es solo la información factual lo que me atormenta, sino la comprensión emocional de cómo el mal se perpetúa a través de las generaciones, cómo cada decisión malvada genera sufrimientos que se extienden mucho más allá de las intenciones originales del pecador. Es como si hubiera adquirido una visión panorámica de la condición humana, que incluye tanto su grandeza como su miseria, pero con un énfasis desproporcionado en los aspectos más sombríos de nuestra naturaleza.
El confesionario del siglo XVI, donde ejerzo mi ministerio, se ha convertido en una especie de portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Cada noche, después de medianoche, las almas no absueltas llegan buscando la reconciliación que la muerte les negó, y yo administro el sacramento de la penitencia, sabiendo que cada absolución que concedo aumenta mi carga de conocimiento sobrenatural y me acerca un paso más a cruzar yo mismo la frontera entre los mundos. Los nuevos sacerdotes que llegan destinados a la catedral me han preguntado en ocasiones por qué evito el confesionario durante ciertas horas de la noche, por qué insisto en que las confesiones nocturnas terminen antes de las 11:30. Les digo que son precauciones de un viejo que ha aprendido a respetar los ritmos naturales del ministerio sacerdotal. Pero la verdad es mucho más inquietante. Desde aquella noche, cada vez que escucho una confesión, me pregunto si quien habla conmigo aún respira, o si soy simplemente el último eslabón en una cadena de absoluciones que se extiende desde este mundo hasta dimensiones que escapan a la comprensión humana, donde las almas esperan pacientemente su turno para descargar el peso de pecados que han cargado durante décadas, siglos o incluso milenios. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.